Contratos cuestionados, ganancias millonarias y presuntas irregularidades se denunciaron por parte del gobierno en torno a los radares de velocidad que hay en el país. Sin embargo, ¿siguen estos radares funcionando o no? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Roberto Luque, ministro de Transporte y Obras Públicas. Ministro, qué gusto que nos acompañe. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Un gusto estar aquí, Gisela, dispuesto a responder todas las preguntas que tengan. Ministro, unos breves datos para la ciudadanía. Los radares de la CTE, de la Comisión de Tránsito del Ecuador, cuyo apagado comenzó en Novol, siguen en disputa entre el gobierno y los consorcios que cobran las multas por velocidad. En una entrevista, usted había señalado que se refirió justamente a la operación de estos equipos y aseguró que los contratos suscritos entre la CTE y dos empresas serán revisados por Contraloría por pedido del gobierno. Una vez que se obtengan los resultados de la auditoría, se decidirá los mecanismos para dar por terminados estos contratos, dijo así en una entrevista. Sin embargo, ¿se están siguiendo los lineamientos legales y también constitucionales para este tipo de cierres de los contratos? Bueno, a ver, vamos por partes porque hay varias aristas en la respuesta a la pregunta que usted está formulando. En primer lugar, me gustaría atacar el concepto antes de ir al detalle, porque hay, como le digo, varios tipos de radares por incluso entidad contratante, o municipios que intervienen. ¿Hay en varias este tema. irregularidades? No. Lo que estoy hablando es que hay que explicar muy bien los tipos de contrato y las entidades que contratan antes de responder su pregunta para poderla responder bien. Pero sí me gustaría iniciar con el concepto. Nosotros creemos que los radares deben de ser mayoritariamente con un objetivo preventivo y no necesariamente recaudatorio. Hoy tenemos un problema en el país y el problema es que como se está manejando el modelo de negocio de radares, existe el incentivo para colocar más radares porque con más radares se aumenta el número de multas y como es una participación de la multa la que tiene el consorcio privado, tiende a haber un aumento de un incentivo al aumento de radares para multar más, no necesariamente para bajar las multas y bajar los accidentes de tránsito, que es el escenario ideal. Entonces, lo que inició como un objetivo bueno se ha transformado lamentablemente en un objetivo netamente recaudatorio en muchos casos. Ahora sí, ¿qué tipo de radares tenemos? Los que la Comisión de Tránsito del Ecuador propiamente, por sus competencias innatas de controlar el tránsito, puede gestionar. De esos estamos hablando de 183 que los compró, los colocó y están bajo operación de ellos, ¿ya? En el gobierno pasado hubo un contrato adicional que aterrizó a que 39 radares sean instalados y que está suspendido. Pero esos 39 radares tienen el potencial en el mismo contrato de llegar a cerca de 400 radares. Ahorita el número se me va exacto, pero me parece que son 220 y 220 por dos consorcios en un solo proceso, ¿ya? ¿Y cuál es el esquema de participación de este tipo de contratos? Es un esquema en donde el privado hace una inversión y objeto de esa inversión, que es en infraestructura, digamos, en el poste, en el radar, en la cámara, en equipamiento, en software, producto de eso se cobran las multas que están establecidas en el COIP. No la podemos cambiar, o sea, al menos que se haya un proyecto de ley que, digamos, se lo puede pensar en hacer. Pero objeto de esa multa se reparte el ingreso entre la empresa que hizo la inversión y los otros. Por eso es que estamos en contra de ese modelo, ¿ya? Es decir, lo que me está diciendo es que no todos los radares están manejados por consorcios en el país, primero. No, primero hay unos que son manejados por CTE, ¿ya? Hay otros que son manejados por consorcio directamente con CTE. Hay otros que son contratados directamente por los municipios, que de acuerdo al Consejo Nacional de Competencias lo calificaron como modelo tipo A. Los municipios que tienen un modelo de gestión tipo A son municipios que por sí solos son competentes de control de tránsito en su jurisdicción y por lo tanto ahí nosotros no podemos intervenir.
Ese es un tema importante, porque se hablaba de que la clausura de los radares en ciertos municipios estaría interfiriendo justamente en las funciones constitucionales que tienen los gobiernos locales. Pero esperemos un rato, porque ahí hay que separar el modelo de gestión tipo A con tipo B. En el tipo A yo no puedo tocar, ejemplo, Quito. Estamos ahorita en Quito y si es que, digamos, la alcaldía de Quito decide poner en la avenida de los Chiris un radar, eso no es competencia del EMETOP, de la CTE ni de la Agencia Nacional de Tránsito. ¿Qué es lo que pasó en muchos casos? Que los municipios tipo B, que no están con la delegación para control de tránsito, se hizo un esquema en donde la Agencia Nacional de Tránsito le delegaba a la Comisión de Tránsito del Ecuador la competencia y luego esta le delegaba a un municipio bypaseando al Consejo Nacional de Competencia para que lleguen al modelo tipo A. Y ahí se firmaban estos contratos de modelos tipo B, CTE y municipio. Esos contratos son los que nosotros estamos queriendo revisar y clausurar. Le digo queriendo porque no son necesariamente los que ya estamos interviniendo, que son los propios de CTE y los 39 que son directos de CTE. Ahora, pero si es que no existe todavía un contrato, un examen de Contraloría, ¿por qué han sido clausurados algunos radares? ¿No deberíamos esperar a que se dé un examen de Contraloría para eliminar cualquier radar? Bueno, hay unos que estamos clausurando, digamos, porque sí podemos. Por eso le digo, hay varios tipos de radares en los que hemos podido hacerlo, lo hemos hecho. En los que no y haya que esperar, va a haber que esperar. Lo que sí creo es que la ciudadanía merece saber el objetivo que se está dando en este tipo de radares. Tenemos casos, solo para comentarle, y la ciudadanía va a saber de lo que estoy hablando. Tenemos casos de que el carro no ha pisado una ciudad, no ha llegado a la ciudad y llega una multa a esa ciudad. Tenemos casos en donde las multas llegan 6 meses después. Tenemos casos que la gente quiere pagar y no puede pagar. Tenemos casos de que, sabiendo que existe el radar, se baja la velocidad debajo del límite, igual por mala calibración existe la multa. Tenemos casos que si quieres apelar no puedes apelar. Entonces es un tema que lamentablemente se ha distorsionado. Ahora, tengo que ser enfático en un tema, Gisela, y que es sumamente importante. Esto no lo podemos dejar solo. Los radares per se no están mal. No es un mal instrumento para controlar velocidad. El problema es cómo lo hemos vuelto un objetivo recaudador. Y en ese sentido, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas va a hacer una campaña de seguridad vial. Tenemos que hacer lo que la lógica, el sentido común y la ley también establece, de que la recaudación producto de los radares sea invertida en seguridad vial. Y eso es importante porque somos uno de los países con mayor cantidad de muerte por accidentes de tránsito, ¿no? Y hay que trabajar también en eso. Pero usted me dio un speech de casi todo, pero bueno, yo tenía un caso de los representantes de Serviecu, ¿no? Uno de los consorcios, este es uno de los consorcios de los radares, y esta empresa, pues, según lo que informó, es que logró instalar 3 radares en la provincia de El Oro, los cuales empezaron a recaudar multas desde diciembre de 2023. En este caso, el representante del consorcio ha señalado lo siguiente: hasta la actualidad no hemos recibido ni un solo centavo por parte del Estado. Tuvimos que acudir a préstamos y reinversiones por parte de los socios para poder seguir operando el sistema. Por tanto, el gobierno está diciendo, por un lado, que se ha convertido en un negocio para los consorcios, pero algunos consorcios como este están diciendo, a ver, pero si ni siquiera nos han pagado por el servicio a las empresas. ¿Usted conoce de estos casos? ¿Existen más? Sí, pero no se han cobrado, no se han cobrado esas multas. Independiente de eso, claro, pero es un poco valida lo que le estamos diciendo. Ellos tienen que hacer inversiones que después la buscan en un retorno producto de la multa. Y eso no debe pasar. A ver, yo no condeno que ellos buscando un negocio, es un gran retorno, y yo me imagino que si se lo analiza financieramente, solo para que usted tenga una idea, el pronto pago es 50%, salen rentables con el 50% de la multa. Es un negocio redondo. Si es que uno no lo analiza financiera, no puedo condenar a alguien que quiera hacer negocio. El problema es que ya como Estado y salvaguardando los intereses de los ciudadanos, nosotros sí vemos de que hay un problema y ha habido quizás lo que se pueda llamar un abuso
en esta materia, ¿no? Pero sí, eso es correcto. Ellos han generado producto de un contrato firmado a finales del gobierno pasado, en el que nosotros vemos que fue, digamos, bajo cuestiones no muy transparentes. Empezó con un proceso de términos de referencia y terminó con muchos más radares contratados de los que realmente procedieron. Hay un examen de Procuraduría y ese es justamente el contrato que está con examen de Contraloría también. Ahora, ¿qué es lo que se va a hacer para justamente poner énfasis en el control del tránsito? Porque hay algo que reconocer, los ecuatorianos, yo no creo que tengamos la capacidad de controlarnos o manejar de mejor manera cuando toda la vida lo hemos hecho de manera irresponsable. Sí, y eso lo dicen las cifras. Pero dos errores no hacen un acierto, Gisela. Aquí el problema es que si es que los ecuatorianos están manejando mal, nosotros tenemos que hacer una campaña de seguridad vial y tenemos que educar a los niños, educar a las familias, educar a la gente que va al volante. Es sumamente grave el tema de seguridad vial, es un tema sumamente relevante, es un tema sumamente importante que hay que atacarlo a fondo. Pero como le digo, dos errores no hacen un acierto. El hecho de que yo ahora quiera usar dispositivos de control de velocidad que mayoritariamente sean recaudatorios y beneficien al interés privado y no retornen a las vías con tachas reflectivas, con jerseys, con infraestructura, con cambio de pendientes, cambio de curvas peligrosas, y todo lo que la seguridad vial propone, no estaríamos haciendo bien el trabajo. Ahora, lo que yo sí le voy a decir, un poco disputando las cifras, es que a pesar de que es verdad de que los accidentes de tránsito son un verdadero problema, lo reconocemos y sabemos que hay un problema, nosotros estamos atacando el tema de muchos lados. Estamos trabajando con el transporte público, que ha sido uno de los verdaderos y notorios causantes a veces de accidentes de tránsito, para un sistema de monitoreo con GPS que puede incluso llegar a establecer multas si es que el vehículo va a velocidades mayores a las permitidas. Tema número uno. Tema número dos, cuando uno analiza la data previa, en los años, en el auge de los radares, que son los últimos años, el número de radares ha venido creciendo constantemente. Eso quiere decir que ha venido incrementándose cada año. El número de multas ha crecido exponencialmente. No así han reducido a nivel nacional los siniestros por accidentes de tránsito. Entonces, tenemos de paso dudosas cifras de que esto haya tenido el efecto deseado. Y si es que ha bajado en algunas zonas, que puede darse el caso de que usted me diga en cierto radar, redujo los accidentes, yo no descarto que eso pudo haber pasado, y en ese caso ese radar debe de mantenerse y debe de ser uno de los eficientes. Pero cuando uno analiza toda la data, el número de radares, el número de multas y el decrecimiento o no de accidentes de tránsito, no hay proporcionalidad entre lo que reduce la accidentabilidad con lo que aumentan los ingresos de los consorcios, lo que aumenta la generación de multas y lo que aumenta los radares. Lamentablemente, esto se ha convertido en un tema recaudatorio. Ahora, usted mencionaba la diferencia que hay entre los consorcios y también aquellos aquellos contratos que están a cargo de municipios que tienen la autonomía en el tránsito, correcto, ¿no es cierto? Ahora, varios alcaldes de distintos municipios junto a grupos de abogados presentaron en la sede de la Corte Constitucional una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Agencia Nacional de Tránsito por su resolución que ordena la suspensión de velocidad. ¿Esos municipios específicamente tenían la potestad del tránsito o no la tenían? ¿O lo hicieron por abajo? Ellos son los del GAT tipo B, en donde usaban este método de delegación de la NTA-CTE y hacían ese contrato tripartito, que por cierto los contratos, digamos, la institución como la Comisión de Tránsito del Ecuador, que es la que podría pedir información, hemos pedido información casi que cartas diarias pidiéndole información de recaudación, de cuántos son los ingresos, de cuánto se ha invertido en seguridad vial, y no tenemos ninguna respuesta. Y todos los contratos están diseñados en favor del privado y con muy pocas garantías para el sector público. Entonces, en ese sentido, es parte de esos municipios esa demanda de inconstitucionalidad. ¿Y podría entonces darse paso a esa demanda? Es decir, a ver, mire, ¿podría ser aceptada? Digamos, eso está en otro poder del Estado. Lo que yo sí le puedo decir es que nosotros vamos a dar batalla por los conceptos que estamos defendiendo aquí con argumentos. En ese sentido no sabemos cómo se va a pronunciar, pero sí creemos que tenemos la razón, el poder de la razón y el poder de los argumentos para poder decir que este tipo de contratos no son beneficiosos para el Estado.
Ministro, me gustaría, yo sé que usted ya no está encargado del área de energía, usted estuvo un tiempo y en ese tiempo, cuando conversamos, usted dijo que estaban haciendo de todo para impedir los apagones. Hoy los apagones son una realidad, o por lo menos se han anunciado para estas revisiones. La sequía nos ha hecho un grave daño. Sin embargo, ¿cómo está viendo usted la situación ahora que ya no está a cargo del ministerio? Sí, gracias por su pregunta. Mire, el Ecuador está atravesando, y la región en realidad, no solo el Ecuador, está atravesando el peor estiaje en los últimos años. Veo que ha habido ciertos argumentos en decir que no es el peor estiaje, que en el 85 y el 87 ha sido la peor sequía o estiaje de estos años, pero realmente la data que se tiene en la cuenca, que es el regulador del sistema del país, que es el sistema Mazar Paute Sopladora, es evidente en que este ha sido el año más seco en los últimos 61 años, que es donde tenemos data. ¿Ya? Entonces, pongo este contexto porque lo que estamos viviendo es una crisis de falta de agua, con incendios forestales muy graves, con cerca de 14 municipios en la Amazonía que están sufriendo los considerables efectos del estiaje. El agro se está viendo afectado, ciertos municipios están con problemas de abastecimiento de agua y es una situación hídrica que es un verdadero problema que llega a ser un desastre natural. Hoy, después de esta entrevista, vamos al COE Nacional, en donde vamos a intervenir y ver todos los desastres que están ocurriendo por la falta de agua en todo el país. Uno de ellos, el energético. Y ahora, refiriéndome exclusivamente al sector energético, hace muchos años el Ecuador le apostó a la energía hidroeléctrica como su mayor potencial dentro de la matriz. Hace muchos años. Y en ese sentido, el sistema Mazar Paute Sopladora juega un rol muy importante. Entonces, uniendo las dos cosas, teniendo la peor sequía que podemos tener, el peor estiaje que podemos tener en los últimos 60 años en esa cota, y sabiendo en esa cuenca, y sabiendo la importancia que tiene la hidroelectricidad en nuestro país y especialmente el sistema Mazar Paute, y a eso agréguele usted la falta de inversión en los últimos 8 años, no es jalado de cabellos lo que estamos viendo. Ahora, yo le voy a decir lo que este gobierno ha realizado para atacar este problema. Y que haciendo un mea culpa, si quiere yo como ministro, o si quiere yo como gobierno, pudimos haber hecho cosas un poco más rápido, quizás sí, pero de todas maneras, este estiaje es sin precedentes, es algo que no se ha visto antes. Entonces, se ha invertido cerca de 320 millones en el primer bloque de generación, una barcaza y generación en tierra. Se está generando un segundo bloque. Se extravaron los proyectos que se habían firmado en el gobierno pasado, pero que no se había avanzado nada en la tramitología. Hoy ya están destrabados, hoy dependen del privado. Ellos me van a escuchar y van a saber que del lado del ministerio ya estamos listos para firmar, y más bien ellos son los que no tenían listas ciertas cosas, y ya estamos listos para firmar los dos primeros, Billonaco y Aromo. El resto está siguiendo su trámite en curso. Hemos hecho el reglamento de gas, que es la energía de transición, para que se pueda importar gas natural y que las termoeléctricas dejen de consumir diésel, que es muy caro, dejen de consumir HFO, en donde somos excedentes por un problema, digamos que es de la crisis de hidrocarburos, más no de la energética, pues somos excedentes porque nuestra refinería no es tan buena. Pero en ese caso, pasar a gas natural va a ser algo que va a ser muy bueno, porque va a ser menos costoso para la generación de termoeléctricas. Entonces, todo eso se ha desarrollado, se va a haber invertido a final de este gobierno, si lo dividimos para los años de gestión, mucho más que los gobiernos anteriores. Pero según expertos, el resultado de eso que se ha hecho, que muchos dicen que es muy favorable para el país, no lo vamos a ver ahora. Eso es a largo plazo, a 3, 4, 5 años. Mire, ¿no? Ahorita estuviéramos hablando de una crisis de 5 años si no tomáramos las medidas que hubiéramos tomado. Si es que la situación económica no se había resuelto para tener los recursos para invertir lo que este gobierno va a haber invertido en generación eléctrica, esta crisis no duraría lo que va a durar, que es este estiaje, sino que duraría 5 estiajes más posibles. Tenemos las curvas de proyección, tenemos cuánto le importamos a Colombia, tenemos cuánto generan las termoeléctricas, son de llorar, no se les ha dado mantenimiento. Nosotros hemos recuperado cerca de 300 megas, vamos a haber recuperado cerca de 300 megas desde que ingresamos.
Ministro, algo que usted dijo yo creo que es clave. Usted acepta y dice, tal vez no lo hicimos a la velocidad que debíamos hacerlo para enfrentar Lo hicimos bastante rápido. Siempre queda en la sensación de uno como ministro de que quizás pudo haberse acelerado ciertos días más, ciertas semanas más, pero fuimos a la velocidad del rayo. Hoy el estiaje se adelantó 1 mes y medio, 2 meses. Cuando usted ve la curva del estiaje del 2023, el valle, la parte mínima, la parte donde hubo menor caudal, ocurrió cerca de diciembre, noviembre. Hoy está ocurriendo ahora. Ahora, yo nada más le decía ese punto porque creo que la sinceridad es lo que más valora la ciudadanía. Y hoy por hoy, creo que, y le pregunto a usted, ¿no cree que hubo una falta de sincerar? Porque la ciudadanía conoce, los expertos han hablado del tema. Este no es un problema del gobierno que nos causó el gobierno del presidente Daniel Noboa. Este es un problema que viene de varios gobiernos anteriores, ¿no? Y la ciudadanía lo sabe. Sin embargo, el ministro Félix Wong, por ejemplo, dijo la semana pasada, no van a haber apagones, hasta se enojó, se puso bravo, y después de repente vino estos apagones, ya sea por mantenimiento, por lo que sea. ¿No cree que tal vez podrían estar pecando de querer guardarse unas cosas, tal vez con esperanza de poder? Pero ¿por qué no dijeron? La gente sabe que hay un problema. A ver, digamos, yo como ministro tuve creo que cerca de 20 ruedas de prensa en donde dije las cosas por su nombre, hablé de los gobiernos anteriores y la falta de gestión que hubo, pero mucho más hablar de gobiernos anteriores tenemos que mostrar qué hemos hecho. Tenemos contratos firmados, tenemos inversiones realizadas, tenemos inversiones comprometidas y en función de eso hemos trabajado. Ahora, la condición y las circunstancias actuales son las que son. Tenemos un estiaje que llega a ser un desastre natural. Pero lo sabíamos. Sí. Que el estiaje iba a ser duro. Y nadie ha dicho que no. Y nadie ha dicho que no lo sabíamos. En ningún momento se ha dicho eso. Yo lo vengo hablando desde abril. En ningún momento el gobierno ha descartado el tema del estiaje. En una de mis primeras intervenciones como ministro hablamos, los caudales en abril tenían una probabilidad de ocurrencia de 0.2%. Hoy estamos menor que eso, por lo menos una décima parte de eso. Entonces, tenemos un problema de agua serio en la región. Tenemos problemas en el agro por la falta de agua. Tenemos problemas en municipios con incendios forestales y de abastecimiento de agua. El problema es el agua y que como país, hace muchísimos años, le apostamos a la hidroelectricidad como nuestra principal fuente en la matriz energética. Y los gobiernos anteriores descuidaron las térmicas, que son energía constante. Nunca les interesó atacar a las mafias del diésel y cambiar a gas natural. Nunca lo hicieron, nosotros lo hicimos. Y lamentablemente las cosas toman, así como un embarazo toma 9 meses, las cosas bien hechas toman su tiempo. A nadie le gustaría tener un hijo en 5 meses porque puede haber muchos riesgos. Nosotros nos tomamos el tiempo que nos tomamos a paso acelerado, sabiendo que habían mafias que las combatimos, y eso es lo que hemos hecho como gobierno. Pero no le estaba cuestionando lo que se hizo, estaba cuestionando el no decir claramente vamos a una crisis que nos va a ameritar tantas horas de racionamientos eléctricos, porque los expertos lo venían diciendo, y usted, como dijo, también anuncié que había un duro estiaje para este año. Como usted dijo, las hidroeléctricas son nuestra principal fuente de energía. Sí. Si no llueve, no tenemos energía. Sí, pero yo en ningún momento lo he descartado, y el gobierno en ningún momento ha descartado la existencia de un estiaje. Estamos con problemas. Pero sí de los apagones, sí lo descartaron. A ver, lo que nosotros siempre hemos dicho, no podemos ver el futuro, tenemos proyecciones sobre los caudales que podían llegar a venir, y en función de eso se respondió en ese momento lo que estaba pasando, y en ese momento no habían apagones. Ahora, nadie dijo no hay estiaje. Eso nunca se ha puesto en duda, nunca se ha puesto en tela de duda la existencia de un estiaje y lo que podía llegar a venir. Nos van a anunciar la próxima semana si después tendremos más apagones. Bueno, yo no sé, yo soy ministro de Transporte y Obras Públicas, eso está manejado. Lo que sí le digo es que la crisis del agua es seria, el estiaje es muy grave, es un tema regional, es un tema que lo tenemos que atacar en todas sus aristas, no solo en la parte energética. Hay temas de abastecimiento de agua que preocupan en Quito, Cuenca y otros cantones. Hay problemas de incendio, hay problemas en el agro producto de la falta de agua, y todo eso lo tenemos que atacar como gobierno. Ministro, le agradezco muchísimo. Muchas gracias, hasta luego. Nos acompañó Roberto Luque, ministro de Transporte y Obras Públicas.